Hoy vamos a abordar un tema en esta primera unidad de nuestro curso de didáctica de la educación a distancia sobre la gestión de aulas virtuales. Tanto estamos abordando la temática de aulas virtuales que es importante destacar de que su gestión implica una organización, una planificación previa para el desarrollo de la interacción entre el docente y el estudiante. Cuando decimos o abordamos el aula virtual, ¿qué es el aula virtual? Es un espacio físico dentro de la plataforma en el cual nosotros podemos diseñar nuestras asignaturas bajo un patrón o una estructura organizacional que nos permita trabajar en forma organizada y planificada. La base de todo este proceso parte en lo que hace la estructura de organización curricular como último nivel del currículum, que es el aula. Entonces, una base principal es la planificación. Por lo tanto, ahí tenemos el qué vamos a enseñar, que son nuestras asignaturas, y así se va a llamar el aula, Ingeniería Software 1. ¿Cuáles son los objetivos que yo percibo con esta asignatura? Y también cuáles son aquellas capacidades o aquellas competencias que queremos alcanzar con nuestros estudiantes al finalizar nuestro semestre. Y ahí está establecido a través de una serie de contenidos distribuidos en unidades, en módulos, como le vaya indicando cada contenido programático, ¿sí? Entonces, en ese caso también hay una selección, hay una secuenciación, hay una temporalización de esos contenidos y también en el cómo voy a enseñar, y ahí están las metodologías que voy a utilizar, que cuando voy a enseñar implica todo lo que sería el tiempo en que voy a desarrollar el inicio y el fin de cada una de las acciones que voy a plantear en la gestión de mi aula. Con qué voy a enseñar, que serían las distintas herramientas. Luego, cómo voy a evaluar, ¿sí?, las distintas estrategias que voy a utilizar para poder evaluar los aprendizajes. Y luego, ¿qué voy a evaluar a mi estudiante? Y principalmente, cuánto ha logrado de aprendizaje. Siempre con una mirada de mejora continua que implica tanto para el docente como también para el estudiante en términos de su proceso pedagógico. En ese sentido, me gustaría decirles de que nosotros tenemos dentro del aula virtual, se establece un espacio muy importante, que es el primer bloque, donde vamos a indicar la guía didáctica. Esa guía didáctica refleja todo lo que yo voy a hacer a lo largo del semestre con mi estudiante, por supuesto ajustado a una modalidad a distancia. Esto implica que vamos a expresar un trabajo bien detallado que va a tener los contenidos, los objetivos, la identificación, todo en forma detallada, con las mejores posibilidades, inclusive metodológicas, a fin de poder aplicar como un medio para que el alumno tenga toda la información requerida dentro del aula virtual. Por supuesto, para implementar y para gestionar es muy importante tener en cuenta lo que sería nuestro modelo pedagógico, cómo va a estar estructurado cada uno de los elementos claves de este proceso educativo, que son los estudiantes, el estudiante detrás de ello también toda la fundamentación que tenemos filosófica, pedagógica, antropológica, epistemológica, que va a ir acorde a la misión y visión institucional desde el punto de vista estratégico. Asimismo, vamos a tener en cuenta de que ese modelo pedagógico va a ser cómo van a interactuar los distintos componentes desde la práctica en el último eslabón del nivel, que es la práctica en el aula. En ese sentido también es fundamental hablar de las diferentes secuencias del proceso. Así como en lo presencial tenemos un inicio, un desarrollo, una aplicación, una revisión, eso también se puede dar en un entorno de aprendizaje virtual. Hablamos de actividades de inicio que pueden ser foros, pueden ser algún tipo de encuesta preliminar,
distintas estrategias que va a utilizar el docente para saber los aprendizajes previos. Algún foro de discusión sobre una temática en particular, por ejemplo, pudiera ser una de inicio, o también de algunas ideas que tengan que ver, alguna reflexión que tenga que ver sobre una temática de la asignatura. En cuanto al desarrollo, ahí tenemos una variedad de opciones para la fase de desarrollo, en la cual podemos utilizar distintas actividades, ya sea guías de lectura, podemos utilizar también otros cuestionarios que tengan que ver con el desarrollo contenido programático, actividades de investigación, actividades prácticas, actividades que sean de tipo de colaboración también, promover la colaboración entre los estudiantes en sus distintas actividades, y también actividades de aplicación que pueden ser para consolidar nuevas ideas sobre conocimientos previos, sobre conceptos, aplicando a distintas situaciones. Allí pueden darse estudios de casos, aprendizaje basado en problemas. Entonces se pueden dar una serie de opciones, de estrategias para el proceso de aplicación. Todas ellas pueden ser adecuadas a través de las distintas herramientas y actividades que posee la plataforma virtual. Y por último, actividades de revisión que nos permiten también la búsqueda de nuevas soluciones, o sea, compartir soluciones, situaciones. Ahí se podría crear un encuentro en línea con el estudiante. Podemos utilizar Jitsi, podemos utilizar Meet, aquellas herramientas institucionales que nos permiten una interacción con nuestros estudiantes en forma sincrónica. Es importante destacar de que todo lo que es educación superior, todo lo que es la educación, está enfocada a los pilares de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a emprender, que son los pilares fundamentales de la educación según la UNESCO. Es así que nuestros currículum deben ir ya orientados y con una mirada hacia las competencias. Por lo tanto, esto implica el desarrollo también de otras capacidades. En ese sentido, también basados, por supuesto, en nuevas metodologías didácticas innovadoras que nos permiten lograr estas capacidades a través de distintas estrategias en donde el estudiante tiene un aprendizaje más significativo y más de origen, más de tonalidad práctica. En ese sentido, ¿sabes? Podemos dividir conforme a las distintas etapas del proceso de la secuencia didáctica, actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de aplicación y también de revisión. Dentro de lo que serían algunas estrategias metodológicas activas, podemos poner algún tipo de cuestionamientos, análisis de problemáticas y que cada equipo pueda tener alguna mirada distinta, un enfoque distinto. Podemos crear debates, podemos tener otras como estudios de casos, búsqueda de información, sobre un tópico genérico, buscar toda la información, simulaciones, distintos tipos de proyectos, aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en las tecnologías, aprendizaje mediante el servicio mismo, mediante las actividades de servicio, investigaciones que pueden estar acompañados por medio de tutorías y también hacer un aprendizaje más bien de tipo cooperativo. También podemos crear dentro de la plataforma una actividad colaborativa como wiki o generar algún tipo de glosario. O sea, eso también podemos aprovechar a través de las herramientas y los recursos que nos permite la plataforma virtual. En cuanto a las estrategias evaluativas, podemos hacer una variedad de estrategias evaluativas, por ejemplo, los portafolios, los exámenes mismos, no vamos a dejar de lado también medir el conocimiento, pero una de las estrategias que también pueden ser utilizadas para hacer como más innovador son los análisis de portafolio, que vendrían a ser todas las actividades a lo largo del año planificadas, a lo largo del año, a lo largo del semestre, planificadas y organizadas en forma de gradual, también de complejidad. Entonces,
¿Cuál va a ser el documento en el cual yo tengo que, el alumno desde el principio de su proceso educativo va a saber qué es lo que va a hacer a lo largo de todo ese semestre? Y viene a ser la guía didáctica de la asignatura. En esa guía didáctica se presenta la asignatura, sus descriptivos, todos los responsables inclusive de la asignatura, se hace una breve presentación de la misma, sus objetivos generales y específicos o sus capacidades conforme competencias generales y capacidades conforme como estemos estructurados nuestros planes académicos. Los contenidos se pueden dividir en teóricos y prácticos o se pueden especificar los contenidos. Luego una breve presentación, esto es opcional, de los docentes, luego las metodologías acorde por supuesto a la modalidad y en esto de la metodología podemos implementar, si es que vamos a tener actividades presenciales, entonces todo aquello que vamos a hacer en lo presencial y el tiempo aproximado o la carga horaria aproximada que le vamos a dedicar en lo presencial y luego lo que vamos a hacer a distancia, también estimando la carga horaria. Es importante destacar de que tiene que coincidir con la carga horaria de lo que nos establece nuestro programa académico. El tema de las actividades están distribuidas a lo largo ya sea de unidades didácticas, de módulos, con un tiempo definido que nos permita definir también las horas de inicio, o sea, las horas estimadas y el inicio y el fin, o sea, el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de las mismas. Por último, vamos a hablar de todo lo que es la evaluación, cuáles van a ser las actividades evaluativas, qué porcentaje va a tener y tenemos que recordar que esto siempre tiene que estar en concordancia con lo que establece nuestro reglamento académico institucional. Bueno, eso es lo que les quería hacer como una pincelada general de todo lo que vamos a abordar también a lo largo de este primer contenido programado.